Piali Mochitini, Kentika. Después de tanto tiempo de no haber subido nada, y es que, bueno, no voy a mentir, soy una persona floja, pero también he estado haciendo otras cosas. Algún día tendré que poner mis dibujos porque quiero sacar adelante un manga, un proyecto que quiero, un manga sobre la época medieval. Y antes de eso estoy checando el español antiguo, que de hecho mi manga va a estar enfocado sobre técnicamente los personajes, Cuauhtémoc, Elisa, Hikaru, van a hablar en español antiguo. Y necesito dibujar muy bien porque me gustaría hacer algo impresionante. De hecho, mi autor favorito es Akira Toriyama, uno de los mejores mangakas del mundo. Y quisiera que mis dibujos fueran tan buenos como los de él. Pero me gustaría ir al grano directamente en este video. No sé si puedo seguir subiendo videos de clases porque me considero un pésimo maestro. De hecho, estoy tomando un curso de náhuatl por Facebook. Los invitaré cordialmente a este curso. Se llama, lo está impartiendo Lalo Tenorio. Busquen por allí Kernau. Y el curso cuesta 120 pesos mensualmente. Wally, vamos a hablar del náhuatl. El náhuatl tiene dialectos, que es lo mismo que variantes. Técnicamente muchos idiomas del mundo tienen dialectos. El japonés, ruso, coreano, tailandés, indio. Pero ¿qué es un dialecto? Es diferente el español que se habla aquí en México con el de Chile. O el español que se habla aquí. ¿Cómo les podría dar el ejemplo? Vamos a comparar el español de Monterrey con el español de Oaxaca. ¿Es exactamente el español? Es español, pero es técnicamente igualito, pero igualito. La verdad no, porque eso es un dialecto. Al igual con el náhuatl pasa lo mismo. El náhuatl tiene dialectos. Bien, ¿por dónde empezamos? El náhuatl que se hablaba durante la época prehispánica no es el náhuatl que se habla hoy en día. Sufrió cambios. De hecho, cuando llegaron los españoles, el náhuatl sufrió bastantes cambios. De hecho, güey viene del náhuatl, al igual que aguacate, zapote, entre otras palabras. Wally. Hasta allí vamos perfectamente. Cuacualtzin. Cuando llegaron los españoles, el náhuatl pasó a llamarse náhuatl novohispano, porque ya tenía escritura, ya no era a base de imágenes, glifos, y a partir de 1940 o 1900, por allí, no me acuerdo bien, se le conoce como náhuatl moderno y es el que usamos hoy en día. En algunas regiones usan una J en vez de una H. Usan una K en vez de una C. Y así. En mi caso, yo utilizo este tipo de escritura porque se me hace más fácil. Pero lo que importa es que lo hables bien. De hecho, lo que es el náhuatl, esa parte se pronuncia así como tal cual. Ya que mucha gente de hecho lo siguen pronunciando fatal, que es tl, náhuatl, y no, es náhuatl, síhuatl, cuac, conex. Otro punto a tener en cuenta: el acento cae en la penúltima palabra, en la última sílaba. Teotihuacán, conex, cuali. La L, de hecho este idioma, la L suena larga. Le, cale, cuali.
Y también depende del pueblo, de la región, porque no todos utilizan el mismo tipo de escritura. Como ya les había dicho, por ejemplo, Cali se puede escribir tanto con C como con K de kilo. Se puede escribir dos L's o nada más una. Pero, ¿y eso por qué? Bueno, como el náhuatl no es como los demás idiomas, o sea, es más bien un idioma hablado que de escritura. No hay como tal una regla gramatical o unas reglas a seguir para escribir correctamente en náhuatl. Por eso no hay que criticar de que en Puebla se habla mal o se escribe mal y aquí en Oaxaca o en la Huasteca lo hacemos bien. No hay una regla real o fija para nuestros idiomas. Desgraciadamente, el gobierno mexicano y de hecho el gobierno general que tiene América no le pone mucho interés a nuestras lenguas nativas. Prefieren más otras cosas, entre ellas la pornografía. De hecho, se vende bien ese tipo de cosas. El inglés, el alemán, el japonés le ponen más empeño a las lenguas extranjeras porque es el futuro. Y el náhuatl o el maya que es obsoleto, no sirve, es lo que dicen. Al igual que con el mapudungun, guaraní, Inuktitut, Arikara, Mi'kmaq, Dainin o navajo, Ainu, que es una lengua indígena de Japón. De hecho, aquí les traigo un pedacito de cómo es el náhuatl de la Huasteca. Titacatitacuatic, vamos a comer. Timayana, ¿tiene usted hambre? Kena, Nimayana, sí, tengo hambre. Shimosewi, Nitakua. Talla, tic, neki, tic, cuas. Siéntese a comer. ¿Qué quiere usted de comer? Ten, ya unca, cuale, et ika tashkali. Lo que haya, está bien, frijoles y tortillas. Talla tiquista, ¿qué va a tomar? Nik, neki, se sopelat. Quiero un refresco. Nika, eltop, motacualish. Aquí está su comida. Tashkamati, Teshmaka, Ashi, Ishtab. Gracias, deme un poco de sal. Cuartitop, Shitakua, Nika, Elto, Tashkali. Está bien, como aquí hay tortillas. Tashkamati, gracias. Mishpaktia, le gusta. Kena, Neshpaktia, Milla. Sí, me gusta mucho. Ya te ishwait. ¿Quedó satisfecho? Nik neki achi más. Quiero un poco más. Shitakua kuali. Hasta te ishwish kuali. Coma bien hasta que quede satisfecho. Ya ni ishwi kuali. Tashkamati. Ya estoy satisfecho. Gracias. Amo teno. De nada. Se los voy a leer de nuevo y pongan mucha atención. Simplemente algunas palabras. Tig neki, tig kuas. Kuali ek ika tashkali. Nik neki se sopelat. Tashkamati teshmaka ashi ishta. Como pueden ver aquí, hay una J, no una H. Y el sonido de la J en este caso sería muy fuerte. Y el náhuatl no es tan fuerte. Sería más bien como el japonés, el chino. Más bonito, más agradable al oído. Hi, hello. ¿Por qué hago esto? Simplemente porque cuando yo digo Ahmo, Tehuac, Nehuac, suena más suave la H, que de hecho es el saltillo. Pero en esta variante de la Huasteca usan una J. Y así sucesivamente en otras partes de México usan una K en vez de una C, una S en vez de una Z. Y como podemos ver en este otro ejemplo, que lo voy a leer,
Susana, Huayhuilowash hasta Ipan Tlayuhuilixcle, Juan. Después, Titeclamacaste, Ticchihuasque, Ticton, Tlacuale. Para Titeclamacaxque, Oncan Tiasque, Tipasalotiwe, Ompa Iclacincla. Daniel, Juan Niman. Susana, Oncan Ticchihuatiwe, Ome, Gigi, Tonali, Oncan Tihualashque, Nican, Juan Niman, Absepa, Ticlacuasque, Oncan Huilowash, Tesha. Daniel, Inon Tonali, Hualhuilowash, Into compadrito, Mino de Nican. Susana, también Titerhuitiwe, Ma Techacompañaralo. Daniel, para Tecuan, Tiquisashque, Sansecni, Ticlahuasque. Susana, Ajá, Teguan, Ticlahuasque. Daniel, Juan tu compadre, Martín de Tolan también. Susana, Juan tu compadritos de Tulancingo, Telhuixque. Daniel, Telhuixque, Chilhueyi, Tonale. Antes para Huahualhuilowash, Noshi, Tlacac, Nican, Nesenclaclilo, Sequi, Itech, Incale. Susana, Icon, Titerhuixque, para Ma, Nesenclaclico. Daniel, Juan Niman, Ticatawe, Shito, Necuadli, hasta Nepa, Sigilucan. Susana, Ompa, Kashihuelip, in porque Juan Kashi, Ticonishque, Ompa, porque Kashihueli. Y este sería el náhuatl de la Sierra Puebla. Como pueden ver, usan una K, usan una W. ¿Ya vieron que cambia el náhuatl? No es igual. Lo mismo pasa con el náhuatl de Veracruz, de Oaxaca, de San Luis Potosí, Puebla, al igual que con el de Nicaragua y el de Guatemala, aunque técnicamente eso ya no se podría decir que es náhuatl, ni mucho menos un dialecto. Podría decirse que es un idioma aparte del náhuatl, porque ha cambiado muchísimo. De hecho, en algunas variantes del náhuatl ya no se usa el k, lo cambiaron completamente. De hecho, utilizan una T al final, náhuatl, o no usan nada. De hecho, me parece que había un pueblo que no usaban la K ni la C, usaban una G. Por ejemplo, Gonek, pero creo que en ese pueblo no se usaba la K. Me parece recordar. Aquí tengo otro ejemplo del náhuatl de Milpa Alta. Ángeles fuimos, no sé si se acuerdan de esa canción, la tengo en náhuatl. Cuap ahuesirhuicanec otilleya. Pano chichictin, irnamiquilixtin, ircactiwe. Ahuesirhuicanec otilleya. Oticlaxochinach macaquep inman, irhuicap otilleya. O ispolec clacole ipan tlaltipacle, Juan. Tequisticatec yahuicac teclacaistilixcle, Juan tlasopcle, noshipa ichpeclantica, noike ashan quixihuasque. Amo niquimpia noacuechhuan, o ichpolique ashan, ocop nixicaptica. Omonestep ipan moyulistelolocua in acosamalor Juan xuclatica tlasopcle ipan moyulo. Amo ximoyultequipasho muxcla obsetip ica tiene mixque mopaclash campa. Huacto tuncaclale tosequia topan access ximoyuclapana melahuacan Ixtexahuelixcle, Huanclasopcle. Ese fue el náhuatl de Milpa Alta. De hecho, porque
Yo a mi maestra le pedí que si me ayudara a traducir una canción al náhuatl y como ella conoce, bueno, ella luego anda por aquí donde yo vivo, que soy de México, México, pero también anda por Milpa Alta, tiene una escuela allá también, la escuela se llama Muar, y ella conoce unos nativos de allá que me hicieron el favor de traducir Ángeles Fuimos al náhuatl. La canción sería así: pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viene el cielo azul. El amor y la amistad siempre brillaron, hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo aún tengo el poder. En tu pupila el arco iris. De hecho, quise que me tradujeran, bueno, quería traducir esa canción al náhuatl, pero como mi náhuatl es bastante básico, muy limitado, hice una versión bastante putre, pero estos nativos, estos que eran de Milpa Alta, me ayudaron a traducir la canción. La he querido cantar, pero es complicado, es algo complicado cantar la canción. De hecho, estoy intentando traducir varias canciones al náhuatl, no solamente esa. Entre ellas está Detective Conan. ¿Cuál era el opening? Bueno, el opening que se tradujo aquí en México, Mexipco, que de hecho es Mexipco, no México. Sería el primer opening que se tradujo aquí. Detective muy capaz, un joven con una misión, de él nunca se podrán burlar. Bueno, así va la canción. La quiero traducir y cantar al náhuatl, pero como ya saben, no soy muy bueno cantando. También quise traducir la de Senki. No sé si vieron ese anime, Senki. Es de los 90, yo la verdad nunca vi ese anime, pero mi hermano, como a él le encantaba el anime, él descargó la serie y gracias a él la vi. También intenté traducir otras canciones, por ejemplo las de Ranma, el opening y el primer ending. Las quise traducir al náhuatl. También otras canciones. De hecho, estoy trabajando también en Wasting Love de Iron Maiden para traducir al náhuatl. Y de hecho otro proyecto que tengo es que quiero empezar a doblar las películas de Dragon Ball, empezando por la fusión de Goku y Vegeta, que de hecho la traduciría como Intishimix Yanemba, el demonio Yanemba. El problema es que no hablo bien el náhuatl. Estoy buscando un elenco, gente que le gusta el anime, los videojuegos y que le guste mucho cantar y doblar, para que se contacte conmigo y así podamos doblar la película al náhuatl. De hecho, yo sería la voz de Goku. Y lo que quiero sería yo haciendo la voz de Goku y otras personas haciendo la voz de Vegeta, Yanemba, Kamisama, Piccolo, Paikuhan. Ya para terminar con esto, si eres una persona que habla bien el náhuatl, maya, totonaco, guaraní, mapudungun, quechua, entre otros idiomas, si te gusta el anime, si te gusta cantar, todo eso, podríamos sacar este proyecto que quiero hacer, doblar la película, por lo menos una de Dragon Ball Z, al demonio Yanemba, al náhuatl, por lo menos. Y en tal caso, si no puedo hacer la voz de Goku, pues
técnicamente tú puedes hacer la voz de Goku en náhuatl. Me ayudas a hacer el doblaje, traducir, o sea, hacer un guión perfecto. O sea, no es simplemente una cosa de traducir literalmente lo que ellos dicen. Hay que adaptar la película al idioma náhuatl. Si te gusta la idea de mi proyecto de por lo menos doblar esta película de Dragon Ball Z al náhuatl, puedes contactarte conmigo. Ahí te voy a dejar mi Facebook y Timotaice.